Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 7º episodio de La Magia de la Percepción. Empezamos con un tema que a mí en lo personal no nada más me apasiona, sino que tengo comprobado los cambios tan grandes que puede hacer en nuestras vidas cuando acomodamos nuestra infancia. Caras vemos, infancias no sabemos. Y todo lo que tiene que ver alrededor de todo esto. Así que bienvenidos a un tema que seguramente les dejará mucho, les dejarán algunas preguntas, les dejarán algunos 20 que les irán cayendo y sobre todo ojalá que también los llene de algunas herramientas este episodio para que pueda ser mucho más funcional tu vida. Así que bienvenidos. Empiezo por darle las gracias. El día de hoy quiero dar las gracias a un ser muy importante que estuvo en Centro Ananda. Yo creo que los últimos aproximadamente 11 años, que es Merlín. Es un gatito que seguramente si conocen o han estado alguna vez en Centro Ananda, seguramente lo conocieron. Merlín fue un gatito que llegó a Centro Ananda, nos lo trajo alguien y nos dijo Pamela, si mal no recuerdo, en ese tiempo, y nos dijo que se lo había encontrado. Era un gatito que estaba lastimado, lacerado, herido, que creo que es como a veces nosotros llegamos a algunos lugares a pedir ayuda o en algunos momentos así nos encontramos. Y bueno, pues se recuperó, era como la idea de que ojalá que se pudiera recuperar y que pudiera sobrevivir. Y los últimos 11 años estuvo en Centro Ananda. La verdad creo que hizo un trabajo de contención, de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, de ser como un guardián. Y muy lindo en Centro Ananda, lo quisimos muchísimo, lo queremos y lo tenemos en nuestro corazón. Y en esta semana, en estos días pasados, le dimos su última adiós, lo despedimos. Ya estaba muy grandecito, ya estaba viejito, no sabemos cuántos años tenía porque no sabemos de cuántos años llegó aquí, nada más llegó muy desnutrido y muy lastimado. Y ya estaba enfermito también, así es que le dimos un último adiós y la verdad es que el día de hoy quiero empezar mi gratitud con Merlín por habernos acompañado tanto tiempo y por habernos demostrado tal cual de cómo uno se puede recuperar en la vida cuando estás en un ambiente favorable. Y empiezo por mostrarles también con el día de hoy, con este tema, les quiero mostrar este mural el día de hoy. Un saludo a Cris, que lo pintó, y luego les dejamos ahí en Plux Decoración, les dejamos su Instagram para que lo sigan, porque es alguien que tiene una extraordinaria facilidad, no solamente para pintar, sino para plasmar las ideas que le decimos cuando se las pedimos. Y bueno, aquí está este mural en donde semana con semana grabo, y se los quiero compartir el día de hoy porque creo que tiene muchísimo que ver con el tema de hoy, de las heridas de la infancia. Seguramente han visto este mural en alguna, no sé, alguna pintura, alguna postal, alguna imagen, alguna fotografía, un cuadro, o a lo mejor algunos de ustedes lo han visto en la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel Buonarroti, y es la imagen de la creación. En realidad no sé exactamente qué haya querido plasmar ese artista, pero yo me inspiré en eso que vi para poder compartirles una imagen de esto. Si se fijan en la primera mano, en la mano primera que está acá, está llena de vida, que es pues lo que podríamos considerar como la imagen de la mano de Dios o de la chispa divina, lo que tú creas de la divinidad, y está llena de vida. Tenemos aquí flores, tenemos un colibrí, que tanto significa, también tanto simbolismo tiene de amor, de abundancia, etcétera, lleno de vida. Y cuando toca la mano del hombre, que es lo que quise plasmar en este mural, es cuando toca la mano del hombre, por ahí van a alcanzar a ver que hay unas curitas, unas vendoletas ahí, que es cuando el hombre toca su mejor versión, la chispa divina, o toca su conexión con Dios, o conexión con lo divino, o toca la conexión con el amor, cómo empieza a sanarse. Y entonces esas heridas empiezan también en lugar de sangrar, a florecer y a transformarse. A transformarse cuando hay una percepción diferente, cuando hay comprensión y cuando hay mucho más. Así es que el día de hoy se los quería mostrar para que lo conocieran, que es el lugar aquí donde grabamos semana con semana, pero sobre todo que el día de hoy tiene tanto que ver como
cómo cuando conectamos con algo que hay dentro de nosotros, muchísima magia sucede. Y acuérdense que la magia es la comprensión que nos lleva a la transformación y a veces no alcanzamos a entender el cómo. Pues bienvenidos entonces a este 7º episodio. Ojalá que sobre todo el 5º y el 6º, que hablábamos de papá y de mamá, de nuestra relación con papá y mamá, creo que fue un episodio donde nos tuvimos que sí o sí hablar con verdad de quiénes son nuestros padres. Antes que nada son seres humanos que hicieron lo que podían con lo que tenían. Eso no quiere decir que no haya habido dolor, eso quiere decir que quizá recibimos muchísimas cosas buenas y quizá otras cosas que no son tan funcionales y teníamos que tener la tarea de reparentalizarnos y hacernos cargo de nosotros mismos. Y los últimos 2 episodios, el 5º y el 6º, si quieres saber un poco más de todo esto, pues puedes ir a ellos, pero hablaban de todo lo que tiene que ver con la relación de papá, todo lo con la relación de mamá, y bueno, creo que este tema de las heridas de la infancia y cómo hemos vivido con ellas, pues creo que acaba siendo, no digo que cerremos con broche de oro, porque yo creo que las heridas de la infancia no terminan nunca de seguirlas acomodando, de seguirlas integrando, pero creo que cada vez duelen menos, que llega a ser, en lugar de ser una herida que duele, que está abierta, que lastima, que supura, que sangra, llega un momento en que puede ser simplemente una cicatriz, que sabes que está ahí, que se siente, pero que la carga emocional cada vez es menor y menor. Así es que, pues, este es un tema que a mí, como les dije en un principio, realmente me apasiona, realmente me tiene totalmente convencida. Creo que es de los talleres, un taller que tenemos en Centro Ananda que se llama De Regreso a Mí, que lo tenemos continuamente en Centro Ananda. Termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, porque creo que es como una canasta básica trabajar en nosotros. Y esas heridas que vivimos en la infancia, esas heridas emocionales, esas historias que tenemos de dolor, que a veces tratamos de ocultarlas, de evadirlas, de racionalizarlas, de justificarlas o de minimizarlas, que no son otra cosa más que mecanismos de defensa, a fin de cuentas. Y esos mecanismos de defensa, pues siempre están al servicio de la vida, acuérdense. Y esas heridas en la infancia que se nos van haciendo, ahorita iremos viendo cuáles son y cómo se nos hacen, etcétera. Acuérdense que se graban, se guardan, se congelan en algún momento en donde, por la edad que teníamos en ese momento, por la información, las capacidades que teníamos, no podíamos hacer más de lo que hacíamos. Cuando alguien, si un adulto, no sé, te gritaba, te golpeaba, hasta abusaba de ti, no te quedaba mucho por hacer. Será muy difícil que en ese tiempo tú hubieras podido poner límites, será muy difícil que en ese tiempo hubieras dicho me voy de la casa, en ese tiempo que hubieras dicho no me merezco esto, está siendo muy injusto conmigo, etcétera. Creo que las generaciones de hoy en día cada vez van más y más adelantadas en esto para a lo mejor tener un trato más justo, que luego también nos podemos ir al otro lado, a pendular al otro lado y que se vuelvan como niños intocables, que no es la idea, pero creo que ahí vamos. Ya no son infancias tan dolorosas como eran en el pasado, pero eso no quiere decir que no hayan cosas que no haya cosas que tengamos que acomodar, que haya cosas que tengamos que sanar y sobre todo que haya cosas que tenemos que ir a ese punto donde nos quedamos. Creo que en algún momento tenemos que regresar por nosotros a ese punto donde nos quedamos, donde nuestro cuerpo físico siguió creciendo. Seguimos creciendo en este cuerpo físico, pero nuestro cuerpo emocional ahí se quedó congelado. Se quedó ahí y a lo mejor hasta ustedes han escuchado esta frase que a veces decimos de es que qué infantil es que qué infantil actúa. Cuando decimos ese tipo de cosas, pues estamos hablando de alguien que se quedó en la infancia, que está actuando como un niño o como una niña. Ese niño interior, esa niña interior que en algún momento un paciente me llegó a decir cómo jode ese niño interior. Todos los problemas de mi vida ahora resulta que son el niño interior, ya lo quiero ir a dejar en un orferinato o algo porque cómo me ha jodido la vida. Pues ojalá que pudiéramos que fuera tan fácil, pero en realidad no se trata de ir a abandonar otra vez a ese niño en algún lugar así, en donde en esos lugares, que decían un orfanato, se les dan a veces mucho amor y se les da lo mejor que pueden, pero no podemos hacerlo así.
porque es nuestro inconsciente. Ya en otros capítulos, en el de, creo que era el de en qué se ha transformado tu dolor, hablo mucho de las características del inconsciente. Y en ese inconsciente se guarda ese niño interior, o más bien el inconsciente y el niño interior es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se conoce como tu niño o tu niña interior que vive dentro de ti, pero es el inconsciente que maneja la vida, en donde en ese inconsciente les recuerdo que no hay tiempo, no existe el tiempo, es atemporal, donde no reconoce al otro, donde no reconoce lo real de lo imaginario, de las suposiciones, y tampoco reconoce esas explicaciones que a veces queremos darle a esa parte de nosotros que nos duele. Necesitamos atrevernos a sentir, necesitamos atrevernos a ir por nosotros a esos momentos en donde no había otra forma de sobrevivir más que a veces con lo que hicimos. Y sé que me pueden empezar a escuchar y decir de que, ay, sobrevivir, bueno, pues no, la verdad es que a mí no estuvo tan jodida mi infancia, la verdad es que a mí no me golpeaban tanto, amolados desde mi amigo, no sé cuánta cosa le pasaba, etcétera. Qué bueno que lleves como a una justa proporción lo que te haya pasado, pero el día de hoy creo que sí sería una buena idea que te eches un clavado dentro de ti y te hables con toda la honestidad posible para que puedas saber qué tan sano está ese inconsciente o qué tan sano está ese niño, esa niña interior y cómo lo puedes saber. Hay una forma en la que puedes darte cuenta y es revisa tu vida actual. Si tú el día de hoy te sientes constantemente en peligro de ser criticado, estás buscando todo el tiempo ser que te acepten, agradar, gustar a los demás, tienes muchísimo miedo a quedarte solo, a no sabes qué hacer con tu vida, eres sumamente rígido, inflexible, perfeccionista, todo el tiempo quieres llamar atención, ser visto, etcétera, híjole. Por más que te cuentes historias de que en tu infancia no hubo tanto dolor, pues hay cosas que te están diciendo que necesitas ir hacia atrás y regresar por ti a ese punto donde te quedaste y traer ese niño contigo al momento presente para que el pasado no siga generando dolor, porque a fin de cuentas el día de hoy es el pasado de ese futuro que algún día va a llegar, que entiendo que no existen las líneas del tiempo más que solo el presente, ¿no? Porque cuando lleguemos a ese futuro, pues ese futuro ya va a ser presente. Pero sí es importante, aunque no estoy de acuerdo, de verdad respeto todo tipo de terapias, pero no estoy de acuerdo en vivir en el pasado y todo el tiempo en el psicoanálisis de lo que te pasó y atrapados en el pasado y todo el tiempo revisando y qué fue y atrás, y etcétera, porque no te deja vivir una vida. O sea, a fin de cuentas nunca acabarías. Pero hay un punto en donde es sumamente eh, determinante que si vas hacia atrás y ves qué fue lo que pasó, te hablas con la verdad en un punto donde antes no lo podías hacer, creo que puedes tener, no creo, estoy totalmente seguro que puedes tener grandes cambios en tu vida. No les estoy hablando de que tu vida se vuelva perfecta, no les estoy hablando de que ya no vas a volver a sentir dolor, no les estoy hablando de que van a ser todos sonrisas y felicidad, para nada, pero cada vez vas a tener más acomodado y la carga emocional de cuando pasen problemas, adversidades en tu vida, las vas a vivir de una manera muy diferente. Así es que vamos empezando entonces con estas heridas de la infancia, estas heridas que hay un libro muy bueno y hay una frase muy buena que se llama La infancia es destino. Hay una parte de mí que está muy de acuerdo con ese título y hay una parte de mí que no. La infancia es destino, sí creo que acaba siendo destino cuando no se trabaja en ella, cuando no se acomoda, pero no necesariamente lo que viviste en la infancia tiene que marcarte para siempre. Cuando tú logras ver un poco más allá de eso que viviste, cómo lo puedes resignificar, cómo puedes hacer que ese dolor se convierta en habilidades, después vamos a hablar de eso, cómo ese dolor lo convertiste en herramientas para salir adelante y se volvió un poco más funcional tu vida. Pues la infancia no acabó siendo un destino para ti que te marcara de una manera tan dolorosa, sino acabó siendo, pues a lo mejor, a veces entre más heridas se tiene, de hecho es una teoría que a veces entre más heridas se tiene, si le pudiste dar la vuelta a esas heridas, acaba siendo una persona con mucho más habilidades, virtudes, mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Y hasta mucho más pleno. La verdad es que no se trata de ver quién tiene más o menos heridas, sino se trata de lo que hayas vivido, en el nivel que hayas vivido,
que lo puedas transformar para que no te siga doliendo siempre, para que no te siga doliendo constantemente y sobre todo, lo más importante de todo esto es que no se lo cobres a personas que ni la deben ni la temen, porque eso es lo que pasa. Imagínate que tenemos una herida, para los que nos están viendo, sé que algunos nos ven en YouTube y otros solamente nos escuchan en Spotify, pero imagínate que tienes tú una herida en tu brazo, ¿no? Y entonces te has encargado de guardarla, de cuidarla y de que no se vea. Ya me la escondí, no se ve. Y entonces llega alguien y me dice, vamos a pensar que Norma llega, ¿no? Aquí que me está acompañando y que todas las veces me acompaña, me llega y me saluda y me dice, ¿qué hubo, Ani? ¿Cómo estás? Y me hace así en el brazo. Y entonces yo lloro, le grito, le digo que me dolió muchísimo, que me lastimó, que cómo es posible que me haya hecho eso, que me dolió muchísimo. Ella, si nada más llegó y me tocó en mi brazo, pues diría, Ani está loca, o sea, no es posible que la haya tocado y que esté haciendo ese drama, ve nomás, o sea, ya se encerró en el baño a llorar, ya dice que no quiere que volver a estar conmigo, que cómo es posible, que si solamente la toqué. Y yo, desde mi percepción y desde mi realidad, puedo decir, no sabe lo que me dolió eso que hizo. Les pudiera preguntar aquí, como siempre en los talleres pregunto de, bueno, pues dígame, ¿quién está bien y quién está mal? ¿No? Hay gente que me dice, no, pues ella está mal porque te está juzgando y si te dolió, o tú por exagerada, etcétera. Ninguna de las dos estamos mal. Yo tengo toda la razón y todo el derecho de decir, con esto que me hiciste no sabes cuánto me dolió. Y ella tiene toda la razón en decir, yo no sabía que tenías eso porque aparte lo tienes súper guardado, tapado y escondido y no sabía que eso que yo te estaba haciendo dolía tanto. Entonces creo que el dolor sale con las personas, momentos y situaciones inadecuadas, pero que el dolor es muy genuino. Acuérdense que la palabra emoción viene de emotion, energía en movimiento, y entonces lo que hace la energía en cierto momento de nuestra historia es se guarda, se congela, se queda ahí petrificada y en algún momento ese efecto programante de lo que estuvo ahí guardado solamente se detona. Viene alguien que te le pone play, te le pone encendido a eso que estás viviendo y entonces te duele muchísimo y a la hora que le dices a la otra persona cómo te duele, te dice eres una exagerada o un exagerado. Pues la verdad es que comprender toda esta historia de las heridas de la infancia y toda esta información te ayuda a darte cuenta que no es que seas un exagerado, no es que seas una dramática nada más. Digo que no haya personalidades donde a veces sean así, pero la verdad de las cosas es que sí creo que muchísimo del dolor que sacamos en momentos inadecuados con personas inadecuadas o no con las que nos lo hicieron, nos vemos como así, como locos y somos juzgados como no está bien de la cabeza, no es para tanto. Esa frase, ¿cuánto lo decimos? Es que no es para tanto, no es para que reaccione así. Claro, no es para que reaccione así con lo que tú hoy me estás haciendo, pero sí es para que reaccione así con lo que yo viví y en algún momento no lo pude ni llorar, ni gritar, ni decir, ni hablar, ni expresar. Entonces, ahí es cuando empiezas a comprender, ahí es cuando la magia de la percepción viene a ser de las suyas y te viene a decir que hoy tienes que cambiar tu mirada sobre esa infancia y darte cuenta que quizá tú te cuentes la historia, que tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, los que tengas, pero dentro de ti vive un niño o una niña asustada de 8 años, en donde sigue teniendo miedo a la desaprobación, sigue teniendo miedo a no ser suficiente, a no ser adecuado, a que lo dejen, a que lo excluyan, a que le sigan exigiendo tanto, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas? Algo que es muy importante que nos demos cuenta es que nos ponemos máscaras para funcionar. Y se van a sorprender un poco cuando yo también me sorprendí cuando lo supe, pero la palabra persona significa máscara. Persona, obvio, de ahí viene personalidad, pero la palabra persona en latín significa máscara y en griego también es lo que oculto y lo que hay, lo que me pongo en el rostro para que no vean quién soy. Entonces, y acuérdense que siempre les digo, búsquenle, no se trata de que me crean, no soy dueña de la verdad absoluta, búsquenle para que ustedes también lo comprueben y se den cuenta de esto. Entonces, si mi personalidad es una máscara, entonces, ¿quién soy? ¿Dónde está mi esencia? ¿Qué es lo que realmente soy? Bueno, pues es que creo que ese es un acto de autodescubrimiento que tenemos que hacer, de autoconocimiento, que durante mucho tiempo nos olvidamos de ser nosotros mismos, con la gran necesidad de ser amados, con la gran necesidad de ser aceptados.
Miren, para los que hemos tenido la oportunidad de estar en alguna otra parte del mundo, y no hablo de otros países o de continentes, en donde tú hayas tenido la oportunidad de estar, en otro pueblo, ciudad, si has estado en otro país y todo, qué bueno, pero yo te aseguro que si observas en cualquier parte del mundo donde estés, son diferentes atuendos, culturas, colores de piel, situaciones, pero todos están o estamos buscando lo mismo: ser amados, ser reconocidos, ser incluidos y tener a alguien cerca de nosotros que nos ame. Me puedes decir, no, es que esa persona lo único que le importa es el poder o es el controlar o es el... Sí, porque cree que detrás de eso pueden encontrar a alguien que lo admire o que lo ame o que se quede con él, o etcétera. Detrás de cada, eso es lo que yo creo, no me tienen que comprar mi teoría, pero eso es lo que yo he observado en cualquier parte del mundo en donde he tenido la oportunidad de estar, es todos estamos buscando lo mismo, todos a veces se buscan el amor, antes se andan buscando a balazos y a gritos y etcétera, y de formas muy dolorosas, y hay veces que andas con brownies y de otra forma, con galletitas y sonriendo, pero es lo mismo, es la misma petición. Entonces, cuando acabamos de ver esto, cuando acabas de ver que en realidad queremos que nos amen, porque definitivamente aprendimos a lo mejor cuando estábamos pequeños a que no éramos suficientes porque veíamos que éramos inadecuados, porque veíamos que mamá o papá o con quien hayas crecido renegaba contigo o te sentiste una carga o te sentías que no era suficiente, etcétera. Pues creo que eso se va grabando dentro de nosotros los primeros años y salimos a la vida con estas heridas, que estas heridas acaban salpicando por completo todas las áreas de nuestra vida. En nuestra infancia se alcanza a ver cómo nos llevamos con las finanzas, con tu cuerpo, en la vida de pareja, con tus amigos, en tu trabajo, en tu sexualidad. Todo tiene que ver en tu seguridad, cómo ves al mundo, cómo enfrentas la vida. Todo tiene que ver con esas programaciones y con eso que hayas vivido en la infancia. Entonces, una vez más, te digo que si quieres saber, bueno, pero ¿cómo tengo qué tan amolado, qué tan jodido tengo el niño o a la niña interior dentro de mí? Revisa tu vida actual, revisa cada una de esas áreas. Háblate con la verdad. Aquí no se trata de encontrar culpables, de poner en el banquito de los acusados a papá y a mamá. Se trata de que te hables con la verdad y que veas que eso que te hicieron, eso que viviste, eso que te permitieron vivir, eso que no te tocaba a lo mejor vivir. Hoy te tienes que hablar con la verdad de que tienes que poner atención en eso, no en ellos, no en papá, no en mamá, no en juzgar al abuelito, al tío, a lo que haya sido, al primo que no te cuidó, el que abusó, el que etcétera, sino poner atención en qué vas a hacer con eso para que no se quede el veneno dentro de ti, para que no se quede ese dolor y seguir manchando o salpicando esas áreas de tu vida que te impiden no solamente funcionar, sino conectar con los demás. Así es que les hablaba de las máscaras. Y bueno, ¿cómo se forma esta máscara? Una puede ser lo que desde pequeño tú observas que debe ser según papá y mamá. Entonces yo me doy cuenta, vamos a pensar que cuando estás pequeño te das cuenta que funciona o lo que papá o mamá dicen que debes de ser obediente o que debes de ser callado o que debes de ser alegre o que entonces tú empiezas a ponerte esa máscara y dices, ok, lo que ellos dicen que debo ser, si me convierto en eso tengo más aceptación. Ok, esa puede ser una forma. Otra, lo que observo que papá o mamá son o la gente con la que vivo y entonces también me pongo la misma máscara que ellos traen. Y la otra, que es creo que la que más estamos con esa máscara, la mayoría, es lo que acabo observando que funciona para llevar al equilibrio a mi sistema familiar. Por ejemplo, si un niño ve que papá o mamá todo el tiempo se pelean y entonces él vive con mucho miedo a que se separen, a que no siga unida a su familia, etcétera, entonces ese niño se da cuenta que cuando él está enfermo, resulta que papá y mamá vuelven a hablar, lo llevan al pediatra juntos, vuelven a ponerse de acuerdo en algo, etcétera. Entonces ese niño, esa niña empieza a observar que la enfermedad funciona para algo, tiene un beneficio y tiene una buena consecuencia. Entonces empieza a formarse una personalidad un poco, pues puede ser enfermiza o un poco que pueda saber que con la enfermedad puede chantajear o puede ser que realmente no esté chantajeando, que realmente tu sistema inmunológico hasta se debilite porque tiene una ganancia secundaria y sumamente importante y grande. Otra puede ser que dices, híjole, pues la verdad es que todo el tiempo veo que me están
no sé, ignorando constantemente, pero ahora me doy cuenta que cuando recito poemas, canto, meto goles, bailo, lo que sea una habilidad que tiene el niño, veo que la familia se une, hablan de mí, me ponen atención, entonces empiezo a ver que eso funciona y entonces te empiezas a poner esa máscara. Hasta que llega un momento en que ya no sabes ni siquiera quién eres, porque te has puesto tantas máscaras para que te vean, para agradar, para gustar, para que no te abandonen, para que los demás funcionen, para mantener a la familia unida, para que haya más armonía, que llega un momento en que pues acabas olvidándote de quién eres. Y no solamente olvidándote, ni siquiera te das cuenta que no sabes, ni siquiera te das cuenta que ese dolor está tan oculto dentro de ti, hasta que haces un alto en tu vida y hasta que empiezas a darte cuenta que esas heridas que están ahí te llevaron a ponerte algo en tu rostro, que empezaron a ser como armaduras que te pusiste para protegerte, para funcionar, pero que te han alejado cada vez más y más y más y más de tu esencia. ¿Y qué consecuencia puede haber en esto? ¿Qué consecuencia podría haber que me aleje cada vez de mi esencia? Bueno, pues una muy grande, que acabas después pudiendo tener ansiedad, depresión y sobre todo un vacío muy, muy grande en donde no sabes cómo llenarlo porque ni siquiera sabes quién eres. Y entonces te empiezas a camuflajear o te empiezas a camalonear según lo que los demás quieren que seas para poder gustar o para que se queden contigo. Voy a empezar con las heridas. Con estas 8 heridas, sé que en varios libros y libros maravillosos que hay de información de esto, se maneja por lo general 5 heridas. Yo la verdad es que en la práctica de ver muchísimos pacientes, muchos pacientes, tengo más de 20 años acompañando a pacientes, entonces me he dado cuenta que esas 5 me faltaban algunas de agregar y algunas que sigo observando y no sé si en algunos años diga, pues ya encontré otras y son 10 o 12, no sé. Hoy lo único que sé es que es un constante cambio en lo que voy aprendiendo, que agradezco mucho mi mente que se abre a descubrir ciertas cosas o muchas cosas y que no me caso con la idea de lo que descubrí o de lo que aprendí tiempo atrás o cuando estudié, etcétera, cierta cosa que me enseñaron, porque veo que el mundo está cambiando y está evolucionando. Y en mi práctica he encontrado estas 8 heridas, ¿ok? Entonces, la primera que puede haber, también en algunas formas de enseñarte las heridas te dicen que hay cierta cronología, que primero de tales años a tales años, etcétera. No dudo que no esté muy bien estudiado eso, etcétera, pero yo también he visto que se pueden ir haciendo a cualquier edad, no necesariamente en esa cronología, y pudiera decir que los primeros 7 años es lo más fuerte para formar esas heridas y para que el niño o la niña entienda que se tiene que poner ciertas máscaras para funcionar. La primera herida, y esta sí pudiera ser en orden cronológico, solo la primera, después creo que pudiera variar mucho, y les digo que les hablo por la experiencia, no solamente por la teoría. Es la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque mamá pudo haber sentido rechazo desde el momento en el que supo que estaba embarazada, porque vio un examen de embarazo positivo, porque vio la prueba positiva, porque alguien le dijo que estaba, el doctor le dijo que estaba embarazada, el médico, y desde ese momento su sentimiento que tuvo fue de rechazo de yo no quiero este bebé, o yo no quería esto, o cuando te dicen que es niño y tú querías niña, o fue al revés. O al revés. Entonces, esto hace que el niño o la niña empiece a sentir desde el vientre de su mamá el rechazo. Puede ser que no, puede ser ya los primeros años, les digo, vamos a tomar hasta los 7, aunque las heridas se siguen formando, hasta los 13 todavía hay muchas pinceladas de todo lo que puedes guardar y a partir de los 13 sigue ya funcionando con todo lo que se te quedó grabado. Entonces, imagínate que en los primeros años de vida la herida de rechazo está presente. ¿Cómo se hace una herida de rechazo? ¿Cómo es la personalidad? ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar? Cuando la herida de rechazo se forma es porque se vive en un ambiente donde hay mucha crítica, donde constantemente te sientes inadecuado, donde constantemente te sientes que no te esperaban, donde sientes que viniste a complicar la existencia, donde sientes que eres una carga, donde también sientes que no gustas, que no eres suficiente. Entonces, un niño o una niña con esta percepción de lo que está viviendo. Y fíjense, en esto les quiero hacer un paréntesis,
que muchas veces decimos de, híjole, pero es que yo viví con unos papás que eran súper críticos, puede decir alguien, ¿no? Y luego otro hermano puede decir, no, hombre, eran súper alivianados. Claro que no, para nada, para nada, si se la pasaban como foca aplaudiéndonos todo, ¿en qué momento te criticaba? Bueno, acuérdense que cada hijo, cada hermano vive a unos papás diferentes. Puede ser por el género, puede ser por el tiempo que hubo entre un embarazo y otro, la situación económica, la situación de la pareja, muchísimas cosas puede haber de diferencia y que el niño o ese hermano lo vive muy diferente. Incluso hasta en gemelos, ¿eh? También puede ser hasta en gemelos que piensas que, bueno, si llegan los dos al mismo tiempo y puede haber un trato totalmente diferente entre uno y otro. Entonces, cuando ese niño o esa niña vive con mucha crítica, con mucha sensación o con la certeza de no soy adecuado y no gusto, va a ponerse esa máscara constantemente de querer huir de la realidad, de querer vivir como en la estratosfera, así en Narnia, en donde yo no pongo los pies en la tierra para que no me duela tanto esa crítica. Y la personalidad de ese niño o esa niña cuando es adolescente y en la vida adulta puede ser que es sumamente autocrítico con él mismo o muy crítico hacia los demás. Y se vuelve el agradador eterno, constantemente le quiere gustar a los demás, constantemente les quiere decir las necesidades de todos, qué es lo que puedo hacer para que estés bien, cómo le puedo hacer para gustarte, para que me aceptes. Las palabras claves de esta herida es crítica, haber vivido con mucha crítica y la necesidad tan grande de ser aceptado y aprobado. Entonces, si tú te encuentras en esto, es mucho más que puedes descubrir de esta idea de rechazo, pero si empiezas a ver pinceladas de esto, que tú te sentías así, te sentías, ojo, criticado puede ser no nada más por mamá o papá, puede ser por el medio ambiente también en el que creciste. Entonces es bien importante que trabajes en la aceptación, en que te aceptes a ti mismo, en que escuches tu diálogo interior, en que cambies tu diálogo interior, sobre que reconozcas lo bueno de ti, en que veas que eres suficiente para que te amen, para que se queden contigo y dejes de camuflajearte en donde dejas de tener esa voz que a veces quiere decir no estoy de acuerdo, no me gusta esto, etcétera, porque es lo que sea con tal de no dar problemas. Es como yo ya vine a complicar la vida de mis padres o de donde llegué, que lo que menos quiero es seguirla complicando. Y entonces, por eso se busca tanto la aceptación y la aprobación. Otra herida, perdón, y la emoción que rige esta herida es el miedo. Es una persona que vive constantemente con mucho miedo. ¿Okay? No estoy diciendo que haya alguien, creo que ningún ser humano puede decir que esté exento de sentir miedo, pero es alguien que sí es una condición muy constante el vivir con mucho miedo. La herida de abandono, la emoción que lo rige o el sentimiento que lo acompaña constantemente es la tristeza. Y un niño o una niña que fue abandonado física o emocionalmente, en donde sus necesidades, hasta emocionales, no eran cubiertas, donde se tuvo como la certeza de yo no soy importante para lo que yo necesito, para mis padres o para quien me cuida, entonces desarrolla una personalidad que constantemente lo que quiere es volverse indispensable, es hago lo que sea necesario para que me necesiten, para que no se vayan, para que se queden, aguanto lo que sea. Y hay un problema muy grande en esta herida que es la incapacidad que se tiene para poner límites, porque es como si no pongo límites, pues entonces me vuelvo una persona que es como muy fácil de que se queden con ella y es lo que se busca es literal eso, que se queden conmigo. Y lo puede vivir de dos formas, así como el agradador eterno que está criticando constantemente o es autocrítico. En este también puede ser alguien que abandona todo lo que llega a su vida, abandona sus proyectos, sus estudios, todo lo que empieza no lo termina, etcétera. De hecho, puede ser, fíjense bien en la frase, se abandona a sí mismo con tal de no ser abandonado. Y la palabra que lo rige constantemente es no ve por él. ¿Por qué? Porque necesita que alguien lo cuide constantemente, se vuelve dependiente de personas que lo cuiden o por el contrario se vuelven personas que son como el Mesías, el Salvador, la Mujer Maravilla y el Superman de los demás para yo los cuido con tal de que no se vayan. Entonces, esta persona, si te encuentras ahí, necesitas trabajar en sentirte que eres suficiente y ver por ti, en saber que necesitas cuidar de ti como has aprendido a cuidar de otros. Los que hemos pasado por esta herida del abandono somos extraordinarios para cuidar a los demás y ver las necesidades de los otros.
Luego sigue otra herida que es en muchas literatura o mucha información en teoría. Dicen que la culpa en realidad no es como tal una herida, sino nada más un sentimiento con el que se tiene. Yo creo que sí es algo que te llega a herir, por eso lo tomo como herida. Y son niños que crecieron sintiéndose responsables de la felicidad o del estado de ánimo de los papás y del bienestar de los papás. Ahí he trabajado con muchos niños, con muchos adolescentes que me dicen, Ani, es que yo sé que mis papás se casaron por mi culpa. Es que mi mamá dice que engordó desde que me tuvo y entonces ya nunca volvió a tener el cuerpo que tenía. Es que mis papás ya no viajaron desde que yo nací. Es que mis papás no terminaron sus estudios, no cumplieron sus sueños. Yo lo único que quiero que vean, si ustedes se encuentran en esto, es que si tú tienes este sentimiento de culpa constantemente, de sentirte no merecedor, de autosabotearte, de sentirte que le viniste a fregar la vida a alguien y sientes culpa constantemente para todo, pides perdón, discúlpame, etcétera, quieres compensar todo el tiempo lo que haces y no te sientes bien con lo que eres. Y hay algo que te acompaña seguramente que se llama el síndrome del impostor, que ya lo hablaremos en otro capítulo, en donde sientes que eres chafa y en algún momento te van a cachar lo chafa que eres. Y difícilmente vas a poder conectar con si tienes esta herida. El sentimiento que se tiene es no soy merecedor de lo bueno. Y cuando tienes algo bueno, sientes que en algún momento te lo van a quitar, te lo van a arrebatar y no se va a quedar contigo. Si tú tienes esta herida y te sientes así, es súper importante que de verdad hagas un análisis de esto en donde te des cuenta que tú no eres responsable ni del método anticonceptivo de tus papás, ni de muchísimas cosas que te hicieron creer que por tu culpa ellos vivían así y que te responsabilices, que cambies la palabra culpa por responsabilidad, que te responsabilices hoy de la vida, pero que sobre todo estés muy al pendiente de cómo te autosaboteas y cómo no te permites que lo bueno se quede en tu vida. Bueno, hay otra herida, que es la herida de humillación. Esta herida de humillación te hace sentir que es vergonzoso la historia que tienes, la familia que tienes, vives con vergüenza de lo que eres, vives con vergüenza pues de todo, de tu infancia, de tu adolescencia, de la casa, de la situación económica, del papá que tuviste, de la enfermedad, si es el alcoholismo, de algo, del físico, de mamá, de papá, de todo. Te da vergüenza, te da pena. La culpa está mucho en el hacer, en lo que hago. Esta herida está mucho en la esencia, en lo que soy, en lo que siento que soy. Si tú te cachas que tienes esta herida, que te sientes viviste con mucha vergüenza de lo que se vivía en tu familia, necesitas trabajar mucho en las satisfacciones. Necesitas lo contrario, la antítesis de la vergüenza sería el orgullo por ti mismo. Entonces encuentra formas en las que te sientas orgulloso de ti, deja de criticarte, deja de sentir vergüenza por ti. Sé que se oye muy fácil, pero puedes poner atención en lo que sí has logrado, en lo que sí te da orgullo de ti, en lo que sí te sientes satisfecho, en lo que te dan ganas de presumir de ti, aunque sea poco o mucho, pero que pienses bien de ti, porque esta herida tiene mucho que ver con la relación con la madre, pero sobre todo hay mucha vergüenza de lo que se vivió desde la infancia. Cuando hubo un abuso sexual, por lo general se tiene esta herida, la humillación, también la traición, porque es como me traicionaron los que me deberían de haber cuidado, y la injusticia, como no me merecía haber vivido esto. Entonces, ponle mucha atención a estas tres heridas si viviste un abuso sexual, y al final habla un poquito del abuso sexual. Otra herida, que es una súper herida de ponerle atención, es la traición. Esta traición te acompaña a un sentimiento de desconfianza constantemente, en donde las promesas que te hacían, lo que te decían, ya sean castigos, ya sean no sé, cosas bonitas, sueños, etcétera, que te decían que te iban a cumplir, nunca se cumplieron. Cuando a veces se vivió con un papá con alcoholismo, que era alcohólico y te decía, ya voy a dejar de tomar, o ya, la última y nos vamos, o ya, o como sea, un abuelo, la mamá, etcétera, que te decían que iba a suceder algo, que te iban a cumplir algo, así sea algo bueno o algo malo, y no lo hacían. Desde pequeño aprendiste a ver que el mundo era totalmente desconfiable. No podías confiar en lo que te decían, y entonces eso te acaba siendo una personalidad sumamente controlador o controladora que dice, me tengo que encargar de todo. ¿Por qué? Porque lo que me dicen ya sé que no lo van a hacer, entonces en lugar de poder delegar, entonces como ya sé que si delego después no lo cumplen, entonces me encargo de todo. Y acaba siendo una forma muy, muy difícil de vivir.
Esta herida te invita, si te das cuenta que estás en ella, te invita a que puedas encontrar personas confiables, a que aprendas a confiar en ti y que te des cuenta y descubras que sí hay personas maravillosas en las que puedes confiar, porque si no vas a seguir confirmando constantemente que el mundo está lleno de traiciones. Otra herida muy importante es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia tiene mucho que ver con la rigidez, con la inflexibilidad, con la perfección, en donde de pequeño viviste castigos o consecuencias que eran totalmente injustas y desproporcionales a lo que habías hecho. Y entonces, no solamente eso, que lo viviste en la infancia y se quedó atrás, porque ya lo menos es lo que dices, bueno, pues se quedó en la infancia, me la pasé de la jodida en la infancia, pero bueno, ya ahorita ya no. No, porque esa forma de tratarte injustamente, lo más importante es esto, que te des cuenta que te sigues tratando injustamente tú, sigues exigiéndote de la misma manera que te exigieron, sigues exigiéndote esa perfección, sigues viviendo en esa crueldad que otros te hicieron y como te la enseñaron a hacértela, ahora te la sabes hacer tú. Entonces vives con mucho enojo, con mucha frustración porque la perfección nunca va a alcanzar la satisfacción. Por más que quiera hacer y hacer y hacer, nunca se siente satisfecho de algo. Entonces esta herida, si te encuentras en ella, te invita a ser mucho más flexible contigo, a ser mucho más amoroso, a tratarte con la dulzura que quizá de pequeño no te trataron y entender que la voz de papá o mamá o de quien te haya educado acaba siendo tu voz interior y que seas mucho más amoroso. Otra herida que sé que tampoco a veces se habla mucho de ella es la indiferencia, ¿ok? La herida de indiferencia, y esta herida es una necesidad extrema de ser visto. ¿Por qué? Porque a veces desde que estás en el vientre de mamá te pudieron haber escondido, no hablaban de ti, te ignoraron por completo, que es un poco diferente a esta herida a la del abandono, porque en el abandono es, pues sí me doy cuenta que existes, no te pelo, no estoy para tus necesidades, pero bueno, sé que ahí estás. En la indiferencia es ni siquiera reconozco tu existencia. Entonces, estos niños a la larga, en su etapa de adolescencia, en su etapa adulta, tienen una necesidad extrema de ser vistos y de llamar la atención. Aquí no importa tanto la aceptación, no me importa si tengo que llamar la atención a través de reprobar todas las materias, de ser el corrido de la escuela una y otra vez, del que da problemas en la familia y todo, pero me voy a asegurar de que me vean. Son personas que llaman siempre la atención desde su cabello, su forma de vestir en colores muy vistosos, la forma en que hablan, tosen, respiran, hasta como duermen, hacen ruido, caminan, de alguna manera necesito que volteen a ver que existo. Esta herida te está invitando a que tú reconozcas tu propia existencia, vete en un espejo, puedes ponerte en el protector de, no sé, de tus aparatos, de tu computadora, de tu laptop, de tu teléfono, en donde te veas que existes y le digas a ese niño, una foto de cuando eras pequeño, y le digas a ese niño, a esa niña de ya existes y no necesitas llamar la atención, sobre todo de formas en que te puedas hacer daño y te puedas meter en muchos problemas. Y la última herida, que sé que también no se reconoce mucho o solamente se ve como que es un sentimiento o algo con lo que se vivió, pero es la sobreprotección. Y la sobreprotección te hace creer que eres débil, te lleva a conectar solamente con tu fragilidad y no con la fuerza de la vida. Y crees que si no te dice alguien por dónde, cómo y a dónde, no vas a saber porque siempre te resolvieron la vida. De hecho, a veces aprendes a ser mucho más funcional si fuiste un niño abandonado, porque aprendiste a resolver la vida y decías, si no funciono resolviendo esto, pues me voy a quedar sin salir adelante o sin comer o sin, etcétera. Un niño sobreprotegido, una niña sobreprotegida, porque es de las heridas más limitantes, más dolorosas, en donde no crees que puedas lograr tus sueños y crees que solamente lo que logran otros es como, bueno, ellos pueden, pero yo no. Entonces, esta herida te está invitando a que le des la vuelta creyendo en ti, a que te sientas que sí puedes, a que te aventures a vivir, a que te permitas vivir, a que salgas de ese cascarón en donde te metieron y que reconozcas tus propias habilidades. Y ya iremos después en otros capítulos, en otros episodios viendo, pero cuando se vive con mucha sobreprotección, por lo general son papás o sobre todo una mamá que tuvo una herida muy grande de abandono. Entonces, si yo soy una mamá con abandono y no he trabajado en mí y genero o
estoy criando a hijos sobreprotegidos, pues no van a poder volar porque les estoy cortando las alas y entonces se van a quedar conmigo. Y es una manera muy, muy dolorosa y muy tóxica de vivir la maternidad, pero suele suceder y ya tenemos un episodio preparado para ustedes después de cómo desde las heridas, cómo es que papá y mamá nos acaban educando y nos acaban criando. Aquí yo solamente te quiero dejar algo antes de terminar, que si necesitas escuchar otra vez este episodio, hazlo, pero que trates de revisar todo esto que viviste, no siendo el papá, si ya eres papá o mamá, porque te vas a perder mucho en la culpa, te vas a perder mucho en los hubieras, te vas a perder mucho en que la regué, híjole, justo lo que está diciendo, a lo mejor yo lo hice. Revísate tú como el niño que fuiste, como la niña que fuiste si viviste algo de esto, porque es la forma en la que vas a poder hacerte cargo de ti, vas a regresar por ti. Y acuérdate que si ahorita se están detonando muchas cosas, casi siempre se nos detona todo este dolor, siempre se detona o en la vida laboral, sobre todo se detona mucho en la vida laboral y en la pareja. La pareja te viene a mostrar así un espejo de ve cómo está tu infancia, en la vida laboral también. Entonces, ve qué es lo que tienes que acomodar, ve qué es donde tienes que quitarte esas máscaras, entender que lo hiciste para poder sobrevivir, que lo hiciste para poder funcionar de una manera que no doliera tanto, de que no fuera tan tormentosa la vida. Háblate con la verdad, porque sabemos que cuando le hemos pasado difícil en situaciones de la infancia, lo mejor que puedes hacer es minimizarlo y compararte con los niños de África que no tenían que comer o con los de Siria y las bombas. Y entonces eso minimiza mucho tu dolor, pero ese dolor solamente está congelado y de alguna u otra manera se te nota. Y de alguna manera, y otros salpicas a gente y le cobras facturas y esas heridas acaban sangrando en personas que, arriba de personas que nunca te hicieron nada. Y bueno, pues mi intención solamente es que hoy te des cuenta que lo inadecuado que te sentiste en la infancia o el poco amor que recibiste o a lo mejor mucho amor, no sabemos, que hoy te des cuenta que lo puedes hacer diferente, que hoy es momento de ir por ti a ese lugar donde te quedaste y que te des cuenta que puedes tener cada vez una vida más funcional cuando acomodas esa historia, que no necesariamente es destino, ese dolor, que lo puedes transformar en grandes habilidades. Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer y que te dejo por último para que tú lo hagas, que puedes poner como todo ese dolor que hiciste, que viviste, no sé, abandono, abuso, traiciones, etcétera, castigos, golpes, etcétera, y después que te olvides de esta lista y veas tus habilidades. ¿Para qué soy bueno? Para patinar, para escuchar, para vender, para etcétera, y después unas eso como si fueran así, que te quede como telaraña de Spider-Man, te quede decir, ay, a lo mejor este abandono me hizo que me enseñara a cocinar, porque si no nadie me cocinaba. Y a lo mejor el sentirme con tanto rechazo me ayudó a saber escuchar a los demás para que me aceptaran y hoy es una habilidad. Empieza a poder conectar ese dolor con habilidades y cambia tu percepción para que ya no te quedes solamente con el dolor, sino te quedes con que hoy lo puedes ver de una manera diferente y que puedas rescatar esa esencia que a lo mejor se sepultó por mucho debajo de una alfombra en donde creías que si salías tu verdadero tú, no te iban a amar. Y creo que eso es lo que el mundo necesita, que personas cada vez más auténticas que podamos ser y que podamos vivir desde nuestra esencia y no desde las máscaras que nos pusimos. Muchísimas gracias, la magia de la percepción. Y aquí les digo que nos sigan en Spotify, que se suscriban en YouTube, nos den like si les gustó este episodio y nos dejen sus comentarios, porque eso nos ayuda mucho, me ayuda mucho para saber también desde qué tema seguir tratando, etcétera. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo, les dejo que ahí les estén dando una revisada a todo esto y les voy a dejar por último una película, que aquí se las vamos a poner, una película que se llama The Kid, Mi Encuentro Conmigo. Es una película donde habla en general de todas las heridas, pero es una película que la pueden ver también niños y es una película muy clara donde puedes ver cómo el dolor del niño cuando se congela, cómo salpica tanto la vida del adulto, aunque se parezca que tenga una vida muy funcional. Es una vida funcional, pero llena de dolor. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente episodio.